En las selvas de Mesoamérica, las pirámides se alzan como ecos de una era en la que los dioses caminaron entre los hombres. Kukulcán y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no solo trajeron sabiduría y civilización. Su historia es un puente entre lo terrenal y lo celestial, entre la fe y el misterio. Para los antiguos mayas y mexicas, estos seres eran maestros, portadores de un conocimiento que parecía desafiar las capacidades humanas de su tiempo. Los mitos cuentan que descendieron del cielo en resplandores luminosos. Enseñaron a cultivar, a construir y a leer las estrellas, y luego prometieron regresar. Fueron deidades inmortales, símbolos del potencial humano o visitantes de otro mundo. Teorías modernas sugieren que las plumas que adornaban a la serpiente emplumada podrían ser una representación de tecnología avanzada y que los templos, alineados con los astros, eran puntos de conexión con algo mucho más grande que nosotros. Hoy, la figura de la serpiente emplumada sigue siendo un misterio fascinante. Su legado nos invita a mirar hacia el pasado en busca de respuestas, mientras las sombras de las pirámides parecen susurrar una promesa antigua, el regreso de aquellos que trajeron el conocimiento. Bajo el cielo estrellado de Mesoamérica, donde la jungla respira historias y los templos se alzan como guardianes del tiempo, surgió la figura de la serpiente emplumada, una deidad que era tanto un enigma como un puente entre lo terrenal y lo divino. Kukulcán para los mayas y Quetzalcóatl para los mexicas, esta figura híbrida de serpiente y ave no solo inspiraba devoción, sino que también sembraba preguntas que resonarían a lo largo de los siglos. Kukulcán era la encarnación de la creación. Según los relatos mayas, fue él quien trajo el conocimiento de la agricultura, las matemáticas y el tiempo mismo. Su templo en Chichén Itzá, una pirámide que se alza con geometría perfecta, guarda un espectáculo único. Durante los equinoccios, la luz y la sombra crean la ilusión de una serpiente que desciende por las escaleras, como si Kukulcán regresara para bendecir la tierra. Este fenómeno, resultado de una precisión astronómica impresionante, ha desconcertado a los expertos modernos, quienes aún se maravillan de cómo los antiguos lograron tal hazaña. Por su parte, Quetzalcóatl, la serpiente de plumas hermosas, fue para los mexicas el dios del viento, la sabiduría y el renacimiento. Las historias cuentan que enseñó a los humanos a cultivar el maíz, a utilizar herramientas y a comprender el cosmos. Era un maestro, pero también un dios que sufría. Según la mitología, Quetzalcóatl fue traicionado y exiliado, y al partir prometió regresar en un tiempo de necesidad. Su partida marcó el inicio de una era de incertidumbre y devoción, una promesa que quedó grabada en los corazones de sus seguidores. Lo que une a ambas figuras no es solo su apariencia, sino su dualidad esencial. La serpiente, símbolo de la tierra, la sabiduría y el ciclo de la vida. Y las plumas, emblema del cielo, la libertad y la espiritualidad. Juntas representan el equilibrio entre los opuestos, lo material y lo etéreo, lo humano y lo divino. Pero ¿quiénes eran realmente estas deidades? Los sacerdotes y astrónomos que se postraban ante ellos hablaban de su inmortalidad, de su capacidad para cruzar los reinos de los dioses y los hombres. Los códices describen su llegada desde el cielo, descendiendo en una luz brillante que cegaba a quienes la observaban. Estas descripciones, tan fascinantes como ambiguas, alimentan las preguntas de nuestro tiempo. ¿Fueron Kukulcán y Quetzalcóatl algo más que dioses? ¿Fueron visitantes de otro mundo, incomprendidos por una humanidad apenas en su infancia? El misterio que rodea a la serpiente emplumada no solo está en los relatos que sobreviven, sino en los lugares que dejó marcados con su huella. En cada templo, en cada inscripción,
se repite un mensaje codificado que parece invitar a quienes lo descifren a mirar más allá de lo visible. Antes de partir, dijo a sus seguidores que regresaría desde el este, en el tiempo señalado por los astros. Esta promesa, que resonó como un faro de esperanza y terror, se convirtió en el fundamento de una espera que continúa en la memoria colectiva. ¿Era una advertencia, un compromiso, o algo que aún no podemos comprender? Al amanecer, la jungla que rodea Chichén Itzá despierta con el canto de aves exóticas y el murmullo de los árboles que esconden secretos milenarios. En el centro de este vasto complejo arqueológico se eleva la pirámide de Kukulcán, también conocida como El Castillo, una estructura que ha resistido el paso del tiempo y se mantiene como un testimonio del ingenio y la devoción de los antiguos mayas. La pirámide no es solo un edificio, sino un mecanismo perfecto de luz y sombra. Cada equinoccio, cuando el sol alcanza su punto medio entre los extremos del cielo, el juego de luz proyecta una serie de triángulos en la escalera norte, formando la imagen de una serpiente que parece deslizarse hacia la tierra. Este fenómeno, cuidadosamente diseñado, deja perplejos a quienes lo presencian, incluso en la actualidad. Durante siglos, este espectáculo ha sido interpretado como un símbolo del descenso de Kukulcán, un recordatorio de su conexión con los mortales y su promesa de regresar cuando el mundo más lo necesite. Pero, ¿cómo lograron los mayas tal precisión astronómica? Las respuestas se esconden en su profundo conocimiento de las estrellas, sus observaciones meticulosas y, según algunas teorías, en algo más. Los mayas eran astrónomos extraordinarios. Sus cálculos del movimiento de los astros eran tan exactos que algunos los consideran incluso superiores a los métodos modernos. La pirámide no solo está alineada con el Sol, también refleja eventos relacionados con Venus, un planeta que los mayas veneraban y que asociaban con Kukulcán. Los registros sugieren que estas alineaciones no eran coincidencia, sino el resultado de un conocimiento avanzado que pareciera haber llegado a ellos de una fuente externa. Algunos arqueólogos tradicionales explican este conocimiento como el producto de siglos de observación cuidadosa. Sin embargo, otros especulan que pudo haber una influencia superior. Las descripciones en los códices mayas de seres que descienden del cielo en naves luminosas alimentan estas hipótesis. Para quienes sostienen la teoría de los antiguos astronautas, la pirámide de Kukulcán no es solo un templo, sino una representación simbólica, o literal, de la llegada de visitantes de otro mundo. Cada uno de los 365 escalones de la pirámide representa un día del año solar, reforzando la idea de que estaba diseñada como una herramienta para medir el tiempo. Pero algunos estudiosos sugieren que podría haber un propósito adicional. La escalera puede ser vista como una metáfora del ascenso y descenso entre mundos, un puente entre lo humano y lo divino. Durante los rituales, los sacerdotes subían las escaleras portando ofrendas para Kukulcán, invocando su presencia y pidiéndole orientación. Hay historias que hablan de noches en las que la pirámide brillaba con una luz propia, una luminiscencia que los ancianos atribuían a la presencia del dios. Estas historias, descartadas como simples mitos por los académicos, han encontrado eco en relatos modernos de luces inexplicables vistas en los cielos de Yucatán. ¿Es posible que estos fenómenos estén relacionados? Los defensores de las teorías extraterrestres no tienen dudas. La pirámide no solo es un tributo a Kukulcán, sino también un punto de contacto con algo más allá de la comprensión humana. Los rituales realizados en la pirámide eran elaborados y cargados de simbolismo. El equinoccio era el punto culminante del ciclo agrícola, el momento en que se pedía a Kukulcán que bendijera las cosechas.
Se cree que los sacerdotes no solo invocaban al dios, sino que intentaban comunicarse con él, interpretando los signos que se manifestaban en el cielo y en la tierra. Algunos relatos hablan de un lenguaje especial usado durante estos rituales, un idioma que no era maya, sino algo que descendió con los dioses. Estos fragmentos, recogidos en códices que apenas hemos comenzado a descifrar, son considerados por algunos como evidencia de un contacto con seres avanzados. Al pie de la pirámide hay inscripciones que aluden al regreso de Kukulcán. Una de ellas, encontrada en un bloque de piedra cerca del cenote sagrado, describe cómo el dios volverá a descender en su forma resplandeciente, trayendo con él el equilibrio entre el cielo y la tierra. Aunque los arqueólogos interpretan esto como una metáfora, otros ven en estas palabras una promesa literal de un retorno físico. La pirámide de Kukulcán sigue siendo un enigma. Cada piedra parece contar una historia, y cada sombra que proyecta guarda un secreto. Para quienes creen en la conexión entre los dioses antiguos y los visitantes de otros mundos, Chichén Itzá es un portal que espera ser activado, una reliquia de un tiempo en que los cielos se abrieron y algo más que humano descendió. El horizonte del antiguo México estaba teñido por el mito y la esperanza. Cuando Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se marchó, dejó tras de sí una promesa que resonó en los corazones de su pueblo. Regresaré cuando el cielo y la tierra se encuentren de nuevo. Estas palabras no solo marcaron el final de su tiempo entre los mortales, sino el inicio de una espera que transformaría el destino de una civilización. Las leyendas mexicas narran que Quetzalcóatl abandonó su reino tras ser traicionado y humillado. Exiliado, se dirigió hacia el este, navegando sobre una balsa hecha de serpientes, envuelto en una tristeza que sus seguidores interpretaron como un sacrificio. Pero antes de partir hizo una promesa clara. Regresaría en un año señalado por los astros, trayendo consigo un nuevo equilibrio al mundo. Para los mexicas, esta profecía no era solo un consuelo, sino una guía para interpretar los signos celestiales. Cada movimiento de Venus, el planeta que asociaban con Quetzalcóatl, era observado con reverencia. El calendario les recordaba que el tiempo del regreso llegaría, aunque nadie sabía cuándo. En 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de lo que hoy es Veracruz, el emperador Moctezuma creyó que la profecía finalmente se había cumplido. Cortés llegó en un año de especial significado en el calendario mexica, y sus características, un hombre de tez clara y con armas desconocidas, coincidían con las descripciones míticas de Quetzalcóatl. Esto llevó a una confusión que los españoles explotaron, utilizando la devoción religiosa de los mexicas para ganar ventaja estratégica. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que Cortés no era un dios, sino un conquistador. Este desencuentro entre mito y realidad devastó a los mexicas, pero también dejó preguntas. Si Quetzalcóatl no había regresado entonces, ¿lo haría alguna vez? ¿Había algo en la leyenda que todavía no se comprendía completamente? Los relatos de la partida de Quetzalcóatl están cargados de símbolos que algunos han reinterpretado como descripciones de un evento más allá de lo terrenal. Las referencias a una balsa de serpientes que lo llevó hacia el cielo han sido vistas como una metáfora de una nave o dispositivo desconocido. Según los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, la partida de Quetzalcóatl no fue un simple exilio, fue un ascenso literal hacia los cielos. La promesa de regresar también ha sido reinterpretada. Si Quetzalcóatl era un visitante de otro mundo, ¿su partida fue una despedida temporal?
¿Podría su regreso estar condicionado a ciertos eventos cósmicos que aún no comprendemos? Algunos creen que el calendario mesoamericano no solo marcaba ciclos terrestres, sino que también registraba fechas clave para el retorno de seres avanzados. El motivo del dios que parte con la promesa de regresar no es exclusivo de los mexicas. En las mitologías globales, figuras como Osiris en Egipto, los gnomos de la tribu Dogón en África y las deidades hindúes Vishnu y Shiva comparten narrativas similares. Estas coincidencias han llevado a algunos investigadores a preguntarse si estos relatos tienen un origen común, una influencia compartida que trasciende las fronteras culturales. En particular, los relatos de los Dogón, una tribu africana que afirma haber recibido conocimiento astronómico de los gnomos, seres que vinieron del cielo, resuenan con las historias de Quetzalcóatl. Los Dogón describen a los gnomos como figuras reptilianas, con una sabiduría que les permitió entender las estrellas. ¿Podría haber un vínculo entre estas leyendas aparentemente distantes? ¿Es posible que la partida de Quetzalcóatl sea parte de un patrón global? La partida de Quetzalcóatl dejó una herida profunda en las culturas mesoamericanas. Durante siglos, la promesa de su regreso fue un faro de esperanza, pero también una fuente de incertidumbre. Los sacrificios y las ofrendas continuaron en su nombre, pero el silencio de los cielos comenzó a pesar. A medida que las civilizaciones avanzaron, el mito de la serpiente emplumada se adaptó, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y renovación. Pero la pregunta permaneció: si Quetzalcóatl realmente prometió regresar, ¿cuándo lo hará? Y más inquietante aún, ¿qué traerá consigo? Los dioses que prometen regresar no solo inspiran esperanza, sino también miedo. ¿Qué significa un regreso divino en un mundo que ha cambiado tanto desde su partida? Para los mexicas, el regreso de Quetzalcóatl era tanto una redención como un juicio. Bajo cielos distintos y en tierras separadas por océanos, culturas ancestrales compartían un asombroso patrón: la presencia de figuras reptilianas o híbridas como símbolos de poder, conocimiento y conexión divina. Kukulcán y Quetzalcóatl no estaban solos en su representación. Desde los dragones chinos hasta los nagas hindúes, pasando por los gnomos de los Dogón en África, estas entidades reptilianas parecen haber dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. En la mitología china, el dragón ocupa un lugar de honor. A diferencia de las criaturas temidas en Occidente, los dragones orientales son símbolos de sabiduría, fuerza y buena fortuna. Descritos como seres alargados, con cuerpos serpentinos y capacidades sobrenaturales, se les asocia con el control de los elementos naturales, especialmente el agua. Al igual que la serpiente emplumada, los dragones chinos tienen una conexión dual. Representan lo terrenal y lo celestial, siendo vistos como guardianes de los cielos y guías para los humanos. Un detalle particularmente intrigante es la capacidad de los dragones chinos para volar sin alas, un rasgo que algunos han interpretado como una referencia simbólica a la tecnología avanzada. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que estas descripciones podrían ser un eco de encuentros con seres que descendieron del cielo en máquinas que las culturas antiguas no podían comprender completamente. En la mitología hindú y budista, los nagas son seres mitad serpiente, mitad humano. Residen en reinos subterráneos y acuáticos, y se les atribuye un conocimiento profundo sobre el cosmos y los misterios espirituales. Aunque a veces se les teme, también se les respeta como protectores de tesoros sagrados y guardianes del equilibrio entre mundos. Un mito cuenta que los nagas enseñaron a los humanos cómo canalizar la energía espiritual a través de la meditación y el control del aliento,
una enseñanza que resuena con la idea de Kukulcán y Quetzalcóatl como dioses civilizadores. Además, los nagas comparten un vínculo con los cielos. Algunos relatos los describen ascendiendo al firmamento, llevando mensajes entre dioses y mortales. En el corazón de África Occidental, la tribu Dogón cuenta una historia que desafía la explicación convencional. Según sus tradiciones, los gnomos, seres anfibios y reptilianos, descendieron del cielo en una embarcación brillante para enseñarles sobre las estrellas y los secretos del universo. Lo más desconcertante de estas historias es el conocimiento astronómico de los Dogón. Sabían sobre la existencia de la estrella Sirio B, invisible a simple vista, mucho antes de que la ciencia moderna la confirmara. Los gnomos son descritos como guías sabios, pero distantes, una característica que los conecta con las descripciones de Kukulcán y Quetzalcóatl. Para los Dogón, estos seres no eran dioses, sino visitantes con un propósito claro: iluminar a la humanidad y luego retirarse, prometiendo regresar en un momento crucial. La repetición de figuras reptilianas en culturas tan distantes plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por continentes y épocas compartan símbolos tan similares? Los antropólogos argumentan que la serpiente es un arquetipo universal, un símbolo que surge de la relación directa de los humanos con su entorno. Sin embargo, los defensores de las teorías extraterrestres ven algo más. Para ellos, la serpiente emplumada y sus contrapartes globales no son simples creaciones culturales, sino recuerdos de encuentros reales con seres avanzados. Estas entidades, al parecer, eligieron formas reptilianas para representar su dualidad, su sabiduría terrenal y su conexión celestial. En todas estas culturas, la serpiente o su equivalente híbrido representa un vínculo con lo desconocido, ya sea como protector, maestro o guía. Estas figuras parecen haberse convertido en puentes entre los mortales y lo divino. Incluso cuando su apariencia genera temor, su mensaje subyacente es de transformación y elevación. La imagen de un dragón chino volando entre las nubes, un naga ascendiendo desde un río sagrado, y la sombra de Kukulcán deslizándose por la pirámide. Tres figuras de diferentes mundos, conectadas por el misterio de su forma y su propósito. El legado de la serpiente emplumada no solo está inscrito en mitos y leyendas, también se encuentra grabado en piedra, alineado con las estrellas y oculto en las complejas arquitecturas de las civilizaciones mesoamericanas. Templos, códices y constelaciones parecen contar una historia que trasciende el entendimiento humano, como si las civilizaciones de antaño hubieran sido guiadas por un conocimiento que no podía ser exclusivamente suyo. Las pirámides de Chichén Itzá y Teotihuacán son testigos silenciosos de un entendimiento avanzado de la astronomía y la geometría. La precisión con la que están construidas desafía las capacidades tecnológicas de la época en que fueron levantadas. Cada piedra parece haber sido colocada con un propósito más allá de lo estético o funcional: transmitir un mensaje codificado. En Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán no solo marca los equinoccios, sino que también está alineada con los puntos cardinales y ciclos estelares. En Teotihuacán, la ciudad de los dioses, las pirámides del Sol y de la Luna están dispuestas en un patrón que refleja la disposición de ciertas constelaciones, particularmente Orión, un conjunto de estrellas que, según algunas teorías, tiene una conexión especial con los mitos de creación en varias culturas antiguas. Estos diseños no parecen ser aleatorios. Los códices mayas describen cómo los templos estaban alineados para recibir energías celestiales, un concepto que podría interpretarse como una conexión espiritual,
pero también como una tecnología avanzada que los antiguos no podían explicar de otra manera. En los códices mayas, los patrones de serpientes aparecen de manera recurrente, entrelazándose con representaciones del cielo nocturno. Estas serpientes no solo son símbolos decorativos, muchas de ellas están asociadas con constelaciones específicas, como la Vía Láctea, que los mayas veían como una gran serpiente cósmica. Un pasaje en particular del Códice de Dresde, uno de los textos mayas más antiguos, describe la llegada de un dios serpiente acompañado por un resplandor brillante que descendió del cielo. Aunque los arqueólogos interpretan esto como un relato mitológico, los defensores de las teorías de antiguos astronautas lo ven como un testimonio de un evento real: el contacto con una civilización extraterrestre. Cerca de la pirámide de Kukulcán se encuentra el cenote sagrado, un pozo natural donde los mayas realizaban sacrificios para apaciguar a sus dioses. Estudios recientes han revelado que este cenote está alineado con ciertos eventos celestiales. Durante los solsticios, la luz del sol penetra directamente en el cenote, creando un espectáculo que parece conectar el inframundo con el cielo. Los arqueólogos han encontrado objetos de oro, jade y cerámica en el cenote, junto con restos humanos, lo que confirma que era un lugar de rituales importantes. Sin embargo, lo que más intriga a los investigadores es que algunos de estos objetos tienen grabados que representan seres alados y serpientes envueltas en llamas, imágenes que algunos interpretan como descripciones estilizadas de tecnología avanzada. Los mayas tenían una obsesión particular con Venus, un planeta que asociaban con Kukulcán y que desempeñaba un papel crucial en su calendario. Este interés no era casual. Las posiciones de Venus se utilizaban para planificar rituales, guerras y ciclos agrícolas. Según los códices, el movimiento de Venus estaba vinculado a la aparición y desaparición de la serpiente emplumada. En la actualidad, algunos astrónomos han notado una correlación entre ciertas alineaciones de Venus y los fenómenos arqueológicos en los templos mesoamericanos. Esto ha llevado a especular que los antiguos no solo observaban a Venus, sino que también podrían haber tenido un conocimiento más profundo de su influencia gravitacional o electromagnética, algo que desafía la lógica convencional. La construcción de estas estructuras y la precisión de su alineación con eventos celestiales plantea una pregunta inevitable: ¿cómo lograron las civilizaciones antiguas un conocimiento tan avanzado? Los académicos tradicionales argumentan que fue el resultado de siglos de observación y experimentación. Sin embargo, quienes creen en la influencia extraterrestre sugieren que este conocimiento fue transmitido por visitantes que poseían tecnología superior. Son legados de un conocimiento perdido, pistas que señalan hacia las estrellas y hacia algo que la humanidad aún no ha descifrado por completo. Bajo el manto de las estrellas, las historias de Kukulcán y Quetzalcóatl han trascendido la mitología para ser reinterpretadas por una nueva generación de pensadores. Entre ellos, los defensores de las teorías de los antiguos astronautas han planteado una pregunta que desafía la comprensión tradicional. ¿Fueron los dioses de la antigüedad visitantes de otros mundos? Para ellos, la serpiente emplumada no es solo un símbolo espiritual, sino una pista de un contacto extraterrestre que marcó profundamente a las civilizaciones mesoamericanas. La imagen de Kukulcán y Quetzalcóatl descendiendo del cielo en resplandores brillantes es un elemento central en las leyendas mayas y aztecas. En las narraciones tradicionales, esto se interpreta como un acto divino, pero algunos teóricos sugieren que estas descripciones podrían ser una representación de naves espaciales
o tecnologías avanzadas incomprensibles para los antiguos. En Chichén Itzá, durante el equinoccio, la serpiente de luz que desciende por la pirámide parece simbolizar no solo la llegada de Kukulcán, sino también un fenómeno que podría ser una reminiscencia de un aterrizaje. Para quienes apoyan estas teorías, el diseño de la pirámide podría haber sido una herramienta de comunicación o un marcador de un evento histórico. La llegada de seres que trajeron consigo conocimientos superiores. Uno de los elementos más intrigantes de la serpiente emplumada es la combinación de la serpiente, un símbolo de la tierra, con las plumas asociadas al cielo. Algunos investigadores ven en este híbrido un símbolo metafórico de un ser que unía lo terrenal con lo celestial. Sin embargo, otros sugieren que las plumas podrían haber sido una interpretación antigua de un atuendo ceremonial, un camuflaje o incluso una descripción estilizada de tecnología avanzada. En códices y relieves, las plumas de Quetzalcóatl son representadas como radiantes, casi luminosas, lo que ha llevado a especular que podrían referirse a una forma de energía o dispositivo que le permitía volar. Para los antiguos astronautas, esta es una pista de que la serpiente emplumada no solo caminaba entre los hombres, sino que descendía y ascendía con facilidad. La partida de Quetzalcóatl estuvo acompañada de una promesa de regresar. Este tema no es exclusivo de la mitología mesoamericana. En múltiples culturas, los dioses que partieron al cielo dejaron profecías de un retorno. Algunos sugieren que estos relatos no eran solo promesas espirituales, sino registros de un ciclo intergaláctico. El regreso de seres avanzados en momentos clave de la historia humana. Los defensores de estas teorías apuntan a los calendarios mesoamericanos como evidencia. La precisión de estos sistemas, alineados con fenómenos celestiales, podrían haber sido diseñada para predecir el regreso de estos visitantes. La pregunta persiste. Si Kukulcán y Quetzalcóatl eran extraterrestres, ¿cuándo se espera que regresen? Y más importante, ¿qué traerán consigo? En las zonas arqueológicas cercanas a cenotes y ríos, como Chichén Itzá y Teotihuacán, se han reportado avistamientos contemporáneos de OSNIs, objetos submarinos no identificados. Estos fenómenos han alimentado la idea de que los cuerpos de agua sagrados pudieron haber servido como puntos de contacto o incluso portales para estas entidades. El cenote sagrado, en particular, ha sido señalado como un lugar de gran actividad. Los relatos de luces misteriosas que emergen del agua o se sumergen en ella han llevado hasta algunos investigadores a teorizar que estos sitios no eran solo centros rituales, sino puntos estratégicos de comunicación entre civilizaciones antiguas y seres superiores. Los relatos sobre avistamientos de luces y objetos en los cielos de Mesoamérica no se limitan a la antigüedad. En décadas recientes, estas historias han resurgido, con testigos que reportan fenómenos extraños sobre los templos mayas y aztecas. Algunos argumentan que estas apariciones podrían ser una señal de que los visitantes originales nunca se fueron del todo, o que están vigilando, esperando el momento adecuado para intervenir nuevamente. Los rituales y ceremonias modernas realizadas por descendientes de las culturas mayas y aztecas continúan invocando la presencia de la serpiente emplumada. Para algunos, estos actos no son meros homenajes culturales, sino intentos de reconectar con una presencia que una vez caminó entre ellos, entre los mitos antiguos y las interpretaciones modernas. Si las teorías de los antiguos astronautas son ciertas, entonces la serpiente emplumada representa algo mucho más profundo que un dios o un mito. Es una ventana al pasado y una promesa de futuro. Pero incluso si estas teorías son solo una proyección de nuestros deseos de conexión con el cosmos,
La serpiente emplumada sigue siendo un símbolo de esperanza, un recordatorio de que siempre hay algo más allá de lo que podemos ver. La serpiente emplumada ha sido venerada por generaciones como un puente entre los humanos y lo divino, un ser de conocimiento y poder que transformó el curso de las civilizaciones mesoamericanas. Sin embargo, las reinterpretaciones modernas plantean una pregunta provocadora. ¿Eran Kukulcán y Quetzalcóatl verdaderos dioses, símbolos de sabiduría espiritual o visitantes de otros mundos que dejaron una huella tan profunda que se convirtió en religión? En las representaciones tradicionales, Kukulcán y Quetzalcóatl aparecen como híbridos, cuerpos serpentinos adornados con plumas, una fusión de lo terrestre y lo celestial. Los mitos describen su inmortalidad, su capacidad de moverse entre mundos y su naturaleza benevolente, pero distante. Para las culturas mesoamericanas estas figuras no eran simples dioses, eran maestros que trajeron conocimiento, orden y esperanza. Sin embargo, en la narrativa moderna de los antiguos astronautas, estas características se reinterpretan como rasgos de una especie avanzada que interactuó con los humanos en un periodo crítico de su desarrollo. Las descripciones de su descenso del cielo y su resplandor han llevado a especulaciones sobre naves espaciales y tecnología avanzada. Para los defensores de una interpretación más tradicional, Kukulcán y Quetzalcóatl son reflejos de un despertar espiritual. La serpiente, en muchas culturas, simboliza la transformación, la sabiduría y el renacimiento. Las plumas, por otro lado, representan la conexión con el cielo, la libertad y la trascendencia. Juntas forman un arquetipo universal que trasciende el tiempo, el mediador entre lo terrenal y lo divino. En esta lectura, la serpiente emplumada no necesita ser un ser literal. Es un símbolo del potencial humano, un recordatorio de que el conocimiento y la espiritualidad pueden elevar a la humanidad hacia alturas insospechadas. Por otro lado, las teorías de los antiguos astronautas argumentan que muchas de las proezas atribuidas a estos dioses están más allá de las capacidades humanas de la época. Desde los conocimientos astronómicos avanzados hasta las habilidades arquitectónicas necesarias para construir pirámides con precisión milimétrica, estas hazañas sugieren, según los teóricos, una intervención externa. Para ellos, la fusión de la serpiente y las plumas no es solo un símbolo, sino una descripción literal de seres que unieron lo terrenal con lo celestial. Las serpientes podrían representar su apariencia física, mientras que las plumas simbolizarían su capacidad de volar o manipular la gravedad mediante tecnología avanzada. A pesar de estas interpretaciones modernas, las culturas descendientes de los mayas y aztecas tienen su propia visión. Para ellos, la serpiente emplumada sigue siendo un símbolo de identidad y resistencia. En los rituales actuales, Kukulcán y Quetzalcóatl son invocados no como extraterrestres, sino como guías espirituales que representan la sabiduría ancestral. Esta conexión emocional y cultural es difícil de ignorar. Incluso si alguna vez hubo un componente físico en su existencia, su legado es mucho más que un simple encuentro. Es una conexión que persiste en la memoria colectiva, un vínculo con el pasado que continúa definiendo el presente. En tiempos recientes, las historias de avistamientos en zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Teotihuacán han renovado el interés por estas teorías. Luces inexplicables, patrones de vuelo extraños y objetos que parecen emerger de los cenotes han sido reportados por lugareños y turistas. Estos eventos, interpretados como señales de la continuidad de la serpiente emplumada, refuerzan la idea de que su influencia no es solo una reliquia del pasado.
La serpiente emplumada puede ser vista como un dios simbólico, un visitante literal, o incluso como ambas cosas. En cualquiera de los casos, su historia nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión. Si fueron dioses, nos conectaron con lo divino. Si fueron visitantes, nos mostraron el potencial de un conocimiento más allá de nuestro mundo. El tiempo ha desdibujado muchas historias, pero la figura de la serpiente emplumada ha resistido el paso de los siglos. Más que un mito, Kukulcán y Quetzalcóatl han trascendido como símbolos de conocimiento, renovación y esperanza. Sus imágenes, grabadas en piedra y evocadas en ceremonias modernas, siguen inspirando preguntas que desafían la lógica y conectan al ser humano con algo más profundo: su anhelo por comprender su lugar en el cosmos. Para los descendientes de los mayas y aztecas, la serpiente emplumada no es un recuerdo muerto, sino un emblema vivo de identidad y espiritualidad. Las danzas ceremoniales en los templos, los cantos dedicados a Kukulcán y las historias narradas bajo el cielo estrellado mantienen viva su esencia. Para ellos, no importa si Kukulcán fue un dios, un símbolo o un visitante, lo que importa es lo que representa. En cada equinoccio, cuando la sombra de la serpiente desciende por las escaleras de la pirámide de Chichén Itzá, miles de personas se reúnen para presenciar el fenómeno. Algunos lo interpretan como un recordatorio del regreso prometido, mientras que otros lo ven como un homenaje a los logros astronómicos y arquitectónicos de sus ancestros. Pero en el fondo, todos sienten el mismo estremecimiento, la conexión con un pasado que todavía susurra en el presente. Más allá de Mesoamérica, la serpiente emplumada ha encontrado paralelismos en otras culturas, uniendo a la humanidad en su fascinación por lo desconocido. Desde los dragones chinos hasta los nagas de la India, la imagen de seres híbridos que representan la unión de opuestos parece ser un arquetipo universal. Esta conexión plantea una pregunta: ¿es la serpiente emplumada un mito compartido o un eco de una interacción real con algo que trasciende las fronteras culturales? En un mundo cada vez más conectado, la figura de Kukulcán ha sido adoptada como un símbolo de balance entre la tradición y el avance, entre la sabiduría antigua y la exploración moderna. Su imagen aparece en arte, literatura y cine, inspirando tanto a académicos como a soñadores. La promesa de Quetzalcóatl de regresar sigue siendo un enigma. Algunos la interpretan como un mensaje de esperanza, un recordatorio de que la renovación siempre es posible. Para los defensores de las teorías de los antiguos astronautas, es una profecía literal: el regreso de visitantes de las estrellas que ayudaron a moldear nuestra civilización. Esta dualidad alimenta tanto la fe como la especulación científica. El reciente aumento de avistamientos en zonas arqueológicas, combinado con descubrimientos astronómicos que nos acercan a comprender los secretos del universo, ha renovado el interés en esta promesa. Quizás el regreso de la serpiente emplumada no sea un evento físico, sino una llamada a redescubrir el equilibrio perdido entre el hombre y el cosmos. El legado de la serpiente emplumada es un recordatorio de que la humanidad siempre ha buscado respuestas en las estrellas. Ya sea como símbolo espiritual, maestro o visitante, Kukulcán representa el deseo innato de trascender nuestras limitaciones, de encontrar un propósito mayor. Si el regreso de la serpiente emplumada es inevitable, ¿estamos preparados para entender su mensaje? ¿Podríamos reconocer su forma cuando vuelva? ¿O la miraríamos con los mismos ojos de asombro y miedo que tuvieron nuestros ancestros? Tal vez la respuesta no esté en los cielos ni en los templos, sino en nuestra capacidad de interpretar su legado.
La serpiente emplumada sigue siendo un puente entre mundos, una figura que conecta el pasado con el presente y lo terrenal con lo divino. Ya sea en las sombras de una pirámide, en las constelaciones o en el corazón humano, su historia nos recuerda que el conocimiento, el equilibrio y el misterio son la esencia misma de nuestra existencia.